Rico. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Miguel Calderón. Represento al Instituto Técnico Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad de la materia de Informática con el ingeniero Carlos Moriano. Y en esta noche les compartiré algo acerca de proposiciones y tablas de verdad, ¿sí? Para ello tenemos algunos conceptos que queremos estudiar o repasar esta noche. La lógica es un procedimiento razonado. Todo debe definirse de tal forma que no dé lugar a dudas o impresiones en la verdad de su significado. Una proposición es un enunciado que solo puede ser verdadero o falso. Para comprobar dos o más proposiciones, utilizaremos la herramienta denominada tabla de verdad. Para ello también explicaremos algo de los operadores lógicos, cuáles son y para qué sirven. ¿Sí? En el lenguaje cotidiano se usa frecuentemente proposiciones más complejas. Se torna en una necesidad para establecer nexos para las proposiciones, a las cuales se denomina conectores u operadores lógicos. Sí, estos conectores son los siguientes: los de negación, sí, el de negación que ustedes pueden ver, ¿sí? Son estos símbolos, ¿no? Utilizados normalmente en textos o en trabajos. La disyunción, ¿sí? Que utiliza este símbolo que significa O. La conjunción que utiliza este signo y significa I, ¿sí? El condicional, ¿sí? El condicional que utiliza este símbolo y significa entonces. Y la bicondicional, ¿sí? Que utiliza este símbolo y significa y solo sí. Sí, solo sí y solo sí. Estos operadores lógicos tienen un orden jerárquico, ¿sí? En el momento de resolver en las tablas de verdad, vamos a resolver primero lo que está en paréntesis, luego las negaciones, ¿sí? Luego la disyunción, luego la conjunción, luego el entonces y luego el bicondicional, ¿sí? Vamos a ver qué significa cada uno o un concepto de ellos. Estas reglas siempre las deben recordar en el momento de resolver las tablas de verdad. Entonces vamos con la conjunción, ¿sí? Cuyo símbolo es este de aquí. Y su significado es sí, ¿sí? Se lee como I. Si dos proposiciones son verdaderas, entonces será verdadera, ¿sí? Los demás son falsos y son diferentes a la proposición. Es decir, si P es verdadera y Q es verdadera, la proposición será verdadera. En la disyunción es diferente, ¿no? Cuya símbolo es este y significa O. Es decir, si P es falso, ¿sí? Y Q es falsa, las dos son falsas. Si son diferentes, son verdaderas. Adicionalmente tenemos la negación, ¿sí? Que cambia el valor de verdad de la proposición. Si es verdadera, cambia falsa. Si es falsa, cambia verdadera, ¿sí? Independientemente de que sea P o Q. El condicional, entonces, ¿sí? Que este es su símbolo. La regla es la proposición es falsa si únicamente la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿sí? Y el bicondicional, sí, entonces sí, es verdadera si las dos son iguales, ¿sí? Las dos son iguales. Entonces, también vamos a estudiar un poco de leyes lógicas, que son las, y para qué sirven, ¿no? Identificarlas cuando resolvemos las tablas de verdad, que es una tautología, por ejemplo. Al evaluar una fórmula lógica, resulta que todos los valores de verdad siempre serán verdaderos para cualquier combinación
de los valores de verdad, ¿sí? Es decir, el resultado final siempre, todas las proposiciones será verdadero. Una contradicción, en cambio, es cuando todos los valores de verdad son falsos, ¿sí? Al final de resolver el ejercicio. Y una contingencia es cuando no es una tautología ni una contradicción, y por lo menos tiene un valor verdadero o un valor falso, ¿sí? En este momento vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Vamos a resolver unos 2 ejercicios para que podamos ver cómo se los resuelve. ¿Sí? Entonces tenemos este ejercicio que se lee de la siguiente manera. P y Q, ¿sí? Están unidos con un conector lógico, que también es la I, y junto con otra preposición que es P o Q. Entonces, P y Q, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Recuerden que aquí solamente hay 2 proposiciones, P y Q. Por tanto, ¿cuántos valores de verdad deben constar en la tabla? Pues es una regla simple. Lo hacemos 2 elevado a la n, que significa 2 por 2, porque son 2 preposiciones. Entonces vamos a resolverlo de acuerdo, poniendo los valores de verdad en P, ¿sí? Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Sí, en Q en cambio será el 50%, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Aquí, para resolver esta proposición que tiene un conector, el conector es la conjunción, ¿sí? ¿Qué nos dice la regla? Si las 2 proposiciones son verdad, entonces el resultado es verdadero, ¿sí? La proposición es sí. Vamos a ver cuál de estas proposiciones son verdaderas. Las 2. Pues vemos que la primera es verdad y de ahí no tenemos ninguna que sea parecida, por lo tanto, lo demás será falso. Para resolver la disyunción, ¿sí? Tenemos también una regla. Recuerden que ya lo revisamos. Es falsa únicamente si las 2 son falsas. Entonces comparamos P y Q, ¿sí? P y Q, y buscamos dónde se encuentren las 2 falsas. Entonces será falsa, ¿no es cierto? Y lo demás será verdadero. Bueno, ahora vamos a resolver, como nos pide el ejercicio, las 2 proposiciones aquí antes del conector entonces. Para ello vamos a comparar los 2 resultados que sacamos. P y Q y P o Q, ¿sí? Y están unidos por el conector I. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que si las 2 proposiciones son verdad, entonces la proposición será verdadera. Aquí tenemos 2 verdades, por tanto es una verdad. Y lo demás tenemos falso verdadero, por lo cual toda la proposición es falsa. Ahora vamos a comparar las 2 proposiciones, ¿sí? Esta de aquí con esta de acá. Como ya resolvimos P y Q, ¿sí? Entonces vamos a identificar cuál es la primera proposición. Recuerden que esta es la primera proposición. Vamos a marcarla para no confundirnos, ¿sí? En el momento de resolver. Vamos a ponerle un colorcito. Y la segunda proposición, ¿sí? La segunda proposición es la de aquí. Vamos también a ponerle un colorcito. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué nos dice la regla? En el condicional, la proposición es falsa únicamente si la primera es verdad, ¿sí?
y la segunda es falsa. Entonces, como vemos aquí, no cumple esa regla. Por tanto, ¿sí? Todas son verdad. Todas son verdad. Y este es el resultado de la proposición. Es una tautología, como ustedes pueden observar. Toda la proposición salió verdadera. Entonces, estamos hablando de una tautología. Vamos a resolver otro ejercicio, sí, que tenemos por acá, que nos piden resolverlo, sí. Tenemos ahí el enunciado. P y Q, entonces P y Q, entre paréntesis, hay otro conector lógico que es I, no P. Vamos a ver, a participar ahora, a resolver algo con una negación, ¿no? Entonces empezamos poniendo los valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Y en Q será verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a resolver la primera, que es esta de aquí. P y Q. Nos dice que las dos proposiciones solamente será verdad si las dos proposiciones son verdaderas. Si las dos son verdaderas, entonces esta será verdad. Las demás no se parecen, no tienen lo mismo, entonces son falsas. Vamos a resolver la disyunción. Sí, vamos a resolver la disyunción. Es falsa únicamente si las dos son falsas. Vamos a ver y tenemos aquí dos falsas, entonces será falsa. Las demás son verdad. Vamos a resolver la negación de P, ¿sí? Entonces vamos a comparar P. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Su negación, si es verdad, la primera será falsa, la segunda falsa, la tercera será verdadero, la cuarta verdadero. ¿Ya? Vamos a resolver ahora estas dos de aquí, ¿no? Como ya tenemos el resultado de P o Q, ¿sí? Y de la negación P, vamos a resolver esta conjunción. Entonces, ¿qué dice la conjunción? Que son verdades únicamente si las dos son verdaderas. Vamos a comparar en donde hay esa realidad. Y pues en ninguna se cumple esa ley. Todas son falsas. Falso, falso, falso y falso. Ahora vamos a resolver el entonces, ¿sí? Recuerden que el entonces, el condicional, dice si es falsa únicamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Lo importante aquí es identificar cuál es la primera proposición. Entonces, la primera proposición, recuerden que es esta, P y Q. Vamos a marcarla con un colorcito para no confundirnos. Y la segunda proposición es la de acá, ¿sí? Vamos a ponerle otro colorcito. Ahora sí, resolvamos. Recuerden, ¿qué es lo que nos decía? Pues nos decía que la primera debe ser falsa, que únicamente es falsa si la primera es verdadera, es decir, esta, y la segunda es falsa. O sea, aquí vemos que sí se cumple, entonces es falso. ¿Ya? Y ahí no tenemos primera verdadera, todas son falsas, entonces ponemos lo contrario, verdadero. ¿Ya? Aquí vemos que es una contingencia, ¿sí? Porque salieron distintos valores de verdad al finalizar el ejercicio. Bien, amigos, espero que les haya servido estas indicaciones para poder resolver las tablas de verdad. Muchas gracias. Cualquier comentario les voy a dejar o sugerencia, pueden hacerlo y podemos inclusive resolver muchos más ejercicios que a ustedes se les presente. Muchas gracias y buenas noches.